Bueno, acá quería explicar sobre unos temas, ¿no? de lo que vendría a ser Wyckoff, ¿no? Algunos conceptos, ¿no? Lo que vendría a ser Wyckoff. Por ejemplo, que ya lo tenía marcado para que sea algo más rápido el video, ¿no? De lo que vendría a ser conceptos de Wyckoff. Esto vendría a ser, ¿no? Por ejemplo, acá yo ya lo había marcado. Esto vendrían a ser las fases de Wyckoff, que se dividen en 5 fases. Acá me olvidé poner, en la fase E. Esto vendría a ser la fase ahí. Bueno, acá vemos, este es un gráfico actualizado del Bitcoin. Vemos, es un gráfico actualizado de Bitcoin. Es un gráfico del Bitcoin. Agarré este ejemplo para que se pueda entender. Nos vamos a 4 horas para que se vea mejor el gráfico. Se ve mejor información en 4 horas. Bueno, vemos aquí que el precio viene, ¿no? De esta manera, que vendría a ser el PC, ¿no? Mayormente en los esquemas están con estos nombres, ¿no? Que vendría a ser el PC, que vendría a ser el soporte preliminar, que vendría a ser una detención del precio. El precio está viniendo, se detiene, que vendría a ser un soporte. Viene el precio y comienza a formar un soporte, ¿no? Eso vendría a ser el soporte preliminar. Cuando el precio viene, se detiene tratando de crear un soporte. Luego el precio viene, sube, ¿no? Hace una tendencia alcista, ¿no? Se mantiene, ¿no? Hace una pequeña distribución acá, baja, hace el testeo acá en esta zona y vuelve a bajar, ¿no? Y hasta que nos forma el seller clima. ¿Qué quiere decir el seller clima? Que el precio acá, después de todo este movimiento, el precio se frenó acá. Fue el último movimiento donde entraron en ventas. Por eso se refiere al select clímax, el clímax de venta. El último movimiento fuerte, el clímax de venta fue acá. Y acá fue el freno, ¿no? Eso vendría a ser la fase A, ¿no? La fase A vendría a ser el soporte preliminar y el select clímax, donde que el precio hace todo este movimiento y acá hay un freno, ¿no? Donde se detiene. Y es el clímax de ventas, en otras palabras, ¿no? La fase B, después que tenemos este select clímax, ¿no? Vendríamos a ver la fase B. ¿Qué es lo que sería la fase B? La fase B es después de hacer este select clímax, el precio hace un movimiento, ¿no? Porque acá hace un impulso, hace un movimiento, hace un pequeño retroceso, tomando un poco de fuerza, ¿no? Y vemos que desde este movimiento sale el sprint. ¿Qué es lo que vendría a ser el sprint? El sprint vendría a ser en otras palabras, vendría a ser, se le conoce también como sacudida bajista, ¿no? Como sacudida bajista. El sprint vendría a ser cuando saca a todo esta gente que estaba acá comprando. Miren, todo esto es
a poner un color. Todo esto es un soporte, ¿no? Y el stop loss está acá abajo. El sprint vendría a ser ese movimiento institucional, ¿no? Esta vela grande, el sprint vendría a ser el movimiento institucional sacando a todos los compradores que entraron en los soportes. Miren, entraron en compras, varias operaciones en compra, subió, volvió a bajar acá, entraron en compras y hace un nuevo impulso, ¿no? La gente acá está en ganancia, las personas, y luego hace el sprint, se come a todos los stop loss que están acá abajo. Eso vendría a ser el sprint, más conocido también como sacudida bajista. Este ejemplo vendría a ser en una acumulación, ¿no? El sprint. ¿Qué vendría a ser el AR? El AR vendría a ser el Automatic Rally. Es de donde empieza ese impulso con fuerza, ¿no? O sea, esto es el sprint. Y de donde empieza el movimiento con fuerza vendría a ser el Automatic Rally. Porque desde acá comienza el impulso con fuerza para comerse a todos los stop loss. Por eso se le llama Automatic Rally. De donde nace el movimiento. De donde nace el movimiento para formar el sprint. Eso es la fase B. Y la fase C vendría a ser, después del sprint, vendría a ser el Bosch. El Bosch o Choc, como se le conoce. Yo lo conozco como Bosch, que sería un quiebre de estructura. Porque el precio hace un movimiento después de hacer el sprint, ¿no? Hace un movimiento. ¿Y qué hace con este movimiento? Vemos acá. Voy a borrar este. Voy a borrar este que está acá. Mire. Mire. Acá te hace un impulso, un retroceso y luego un impulso. Esto es el sprint. Saca a todos los que están acá abajo, a todos los compradores, se come a todos los estos y luego hace este movimiento. Mira, esta vela de acá o esta vela de acá es más alto que este retroceso que está acá. Que este retroceso. Vamos a poner a ver, otro colorcito. Uy, que este retroceso. Hace el impulso, el retroceso, que vendría a ser el Automatic Rally, el sprint y luego acá nos hace el Bosch. El Bosch o el Choc, que vendría a ser el quiebre de estructura y nos rompe este punto que está acá. Este retroceso se come, este movimiento se come este retroceso, o sea que nos hace un alto, más alto que este pico, que vendría a ser el Automatic Rally, porque esto es un impulso, un retroceso, un impulso y el nuevo retroceso que hace es más alto que el anterior y esto vendría a ser el Bosch, el Choc o Chic como se le conoce, ¿no? Tiene diferentes nombres. Vendría a ser el quiebre de estructura. En otras palabras, para que se entienda mejor, vendría a ser el quiebre de estructura o la ruptura de estructura, que esto nos estaría confirmando la fortaleza del precio, ¿no? Esto vendría a ser el Bosch o el quiebre de estructura. Y una vez que vemos el quiebre de estructura, viene el test. ¿Y dónde lo hace el test? Miren, luego que hace el quiebre de estructura, el precio viene, hace todo este movimiento, ¿no? Todo este impulso, y luego hace el retroceso, que vendría a ser el test. ¿Y dónde lo hace el test? Acá, en esta zona. Nos hace el test en esta zona de oferta y demanda. En esa vela negrita que vemos ahí. En esa vela negrita. Me lo voy a marcar con azul. Esta es una vela, una huella de los bancos que dejan. Es una vela de oferta y demanda. Miren, después que hace el sprint, el precio viene, hace el quiebre. El quiebre de estructura o Bosch. Bosch o Chic, como se le conoce. Este punto es más alto que este punto. Es la fortaleza del precio. Y luego hace el retroceso, que vendría a ser el test. Esto vendría a ser el test. ¿Dónde lo hace el test? Lo hace acá, mire. En una vela
en una vela o en una zona de oferta y demanda. Mire, y el precio viene, mire, hace retroceso, viene, mire, toca nuestra zona de oferta y demanda. Mire, toca y luego se va. Esto vendría a ser la fase C. Esto vendría a ser un ejemplo en una acumulación. Mire, la fase C. Y la fase D, ¿qué vendría a ser? Una vez que el precio viene, la fase C vendría a ser esto: la ruptura o Bosch y el test. Y la fase D vendría a ser una vez que el precio llega acá, hace el test, ¿no? O hace el retroceso o la corrección, como se le puede llamar, nos hace un impulso, ¿no? Un impulso más alto que el anterior, más alto que el que está acá, ¿no? Porque esto fue un impulso, un retroceso. Nos hace un impulso más alto que el anterior. Esto vendría a ser el SOS, ¿no? Se le conoce como la verificación, como una verificación de estructura. ¿Qué quiere decir esto? Que si acá el precio nos hizo un impulso, ¿no? Quiere decir, si el precio nos hizo un impulso, si el precio nos hizo un impulso, esto vendría a ser el retroceso o el test en esta zona. Y luego el precio nos está verificando la estructura, que vendría a ser el SOS. El SOS, en otra palabra, vendría a ser la verificación de estructura, la fortaleza más confirmada de la estructura. Eso vendría a ser la fase D. La fase D. Y el LPC, en otras palabras, vendría a ser como un soporte, un descanso del precio. Vemos que el precio hacia acá, viene hacia acá y nos hace un pequeño descanso acá en esta zona. Vendría a ser como un soporte, ¿no? Un descanso del precio. El LPC, un soporte preliminar. Y la fase E, ya vendría a ser las tendencias, cuando la tendencia está en continuación, ¿no? Ya vendría a ser, por ejemplo, si vemos acá, ya vendría a ser los movimientos naturales del precio, porque una vez que tenemos acá la tendencia verificada, ¿no? Esto vendría a ser el SOS, ¿no? Que vendría a ser la verificación de tendencia, ¿no? Confirmada. Luego viene la fase E, donde el precio ya comienza a moverse, comienza a hacer un descanso también, vendría a ser un LPC acá también que hace en la fase E, para luego el precio moverse en pequeñas ondas y estar haciendo impulsos, retrocesos, eso vendría a ser la fase E, ya cuando el precio está en pleno movimiento hacia la tendencia. Eso vendría a ser un ejemplo de lo que vendría a ser Wyckoff en una acumulación. La fase A, el soporte preliminar con el CL clima, la fase B, donde vemos el automatic rally con el spring, la fase C, el Bosch o el quiebre de estructura o el chick, y vemos el test también. En la fase D vemos el SOS, que vendría a ser la fortaleza, ¿no? del precio más verificada. Y el LPC, que vendría a ser un descanso del precio, ¿no? O un soporte preliminar. Y la fase E, vemos que el precio ya está en pleno movimiento, ¿no? Está haciendo descansos, ¿no? Se está frenando, pero haciendo impulsos y retrocesos ¿no? en diferentes temporalidades. Eso vendría a ser lo que vendría a ser conceptos de Wyckoff, la fase A, la fase B, la fase C, la fase D y la fase E en una acumulación.